Acá tengo a 1, 2, 3, 4, perdón, 5, 6, 7, 17 personas. Faltan 4. ¿Cuánto de la clase de Wendy? Somos 27, doctor. Algunos compañeros tienen clases a las 6. ¿Clase de No qué? sé. Me dijeron que prácticas, doctor. ¿Sábado a estas horas? Sí, Pero yo te entendí que a estas horas todos podían. a las 4, doctor. Y a las 11 de la mañana. A las 4 y a las 11. Ajá. Déjeme compartir. Mm, a ver, un rato espere. Estoy cargando la diapositiva. Ya. No. A ver. Me van a contar si ven lo que les estoy mostrando. A ver. Ya. ¿Lo pueden ver? Sí, doctor, sí se ve. Ya. A ver. Pueden ver, ¿no? Porque yo no veo. A ver. Ahora sí. Sí se ve, doctor. ¿Está en toda? Ya. Sí, es dentro. A ver. Esta cosa, ¿cómo te desaparezco a ti? Ya. A ver, esta parte es un tema corto. Si hemos visto todo lo anterior, esto lo van a entender. Ya. ¿Qué es diabetes gestacional? Como su nombre indica, pues es una diabetes durante la gestación, pero tienen que saber la diferencia entre diabetes gestacional y diabetes pregestacional, ¿sí? La glicemia tiende a alterarse durante el embarazo y cuando se altera, porque hay una serie de factores que ahora van a ver, necesitamos una célula beta que responda con una buena secreción de insulina para que la glucosa se mantenga normal, ¿ya? Normal. Eso es lo que queremos durante todo el embarazo, que la glucosa se mantenga normal. Por definición, diabetes gestacional se dice aquella diabetes que aparece durante el embarazo después de la semana 24 de gestación. Después de la semana 24 de gestación. O sea, cuando aparece una glucosa alta en el primer trimestre o en el segundo trimestre, hablamos de diabetes pregestacional. Se asume que es una diabetes preexistente. Entonces, acá hay un punto de corte, la semana 24. Si la diabetes aparece después de la semana 24, hablamos de diabetes gestacional. Si la diabetes aparece antes de la semana 24, hablamos de una diabetes pregestacional. O sea, la paciente ya tenía diabetes antes de que se embarazara. Esa es la definición. Esa es la definición. ¿Ya? Esa es con la que vamos a empezar. Pero vamos a ver más tarde cómo este concepto puede ser un poco, ¿cómo les digo? Relativo. Puede ser un concepto relativo. A ver, vamos a mostrarles otra lámina más. Si es que esto avanza ya. ¿Cuál es la prevalencia en el Perú? No se conoce. Hay muy pocos estudios en población general. No interesan mucho, perdón, los estudios que ocurren en hospitales, en centros hospitalarios, en salas de maternidad, porque eso no refleja la situación de todas las mujeres del país. Hay una serie de cifras que se están lanzando, que ustedes están viendo ahí, pero en el Perú no tenemos una data poblacional. Ya eso es quizás lo que más, en lo que más fallamos como epidemiólogos en lo que es endocrinología. No tenemos una data oficial sobre la verdadera prevalencia o incidencia de diabetes, gestacional, tampoco de diabetes pregestacional. A ver, déjeme esta cosa que no quiero avanzar. Ya. Entonces, como no sabemos cuántos hay, y yo creo que no sabemos cuántos hay porque no consideramos a la diabetes un cuadro importante durante el embarazo. Pocas veces se pide una prueba de glucosa durante el embarazo. Entonces, aquí les muestro cómo se hace el diagnóstico. El diagnóstico es sumamente sencillo. Obviamente no voy a esperar por irse a poliuria. Eso es un escándalo. Tengo que hacer pruebas de laboratorio
especialmente aquellas personas que tienen factores de riesgo. ¿Qué factores de riesgo? Anoten los mismos factores de riesgo de todo paciente con diabetes: obesidad, hipertensión, hipertrigliceridemia, cuando tienen una obesidad abdominal, cuando hay cetosis nígricas, antecedentes familiares, etcétera, etcétera. A esos factores de riesgo quiero que le sumen uno que es importante, que es la etnia. Nosotros los latinos tenemos, por ser latinos, por tener sangre indoamericana, un factor de riesgo más. Y basta que tengamos un factor de riesgo para hacer diabetes gestacional para obligar a buscar. En otras palabras, cualquier mujer en el Perú, cualquier mujer en Latinoamérica, hay que buscarle si tiene diabetes gestacional. No espera que haga síntomas. Es peligrosa la hiperglicemia durante el embarazo. Entonces, como hay que hacer a todos, básicamente se hace acá, universal a toda mujer entre las 24 y 28 semanas, porque es el momento donde hay una hormona que se eleva, que es donde ponen reto a la célula beta, para que ésta pueda seguir produciendo insulina. Ahora les cuento cómo se llama esa hormona. Cuando las mujeres tienen un factor de riesgo, habría que hacerle antes de las 24 semanas. Entonces, si se dan cuenta acá, lo que estamos intentando buscar más allá de la definición es si una mujer tiene o no tiene diabetes incluso antes de las 24 semanas. Esto, por supuesto, no toma en cuenta aquellas mujeres que ya tienen el diagnóstico de diabetes antes del embarazo y ya se sabe que son diabéticas antes de que se embaracen y que simplemente después te están haciendo un control de su diabetes durante el embarazo. Entonces, cuando no sabemos si una mujer está embarazada, está con su diabetes o no, recurrimos a esta gráfica. El screening para diabetes gestacional, y habitualmente se empieza con este test que se llama el test de O'Sullivan, que significa darle a la mujer una carga de glucosa de 50 gramos. Es más o menos entre la semana 24 y 28, pero actualmente en el Perú se debería hacer un poquitín antes. Ahora les voy a explicar por qué. Y si a la hora la glucosa se encontró por debajo de 140, está normal. Y hay que repetir la prueba más o menos unos 3 meses después. Pero si la glucosa me sale más de 140, te obliga a un test de una sobrecarga oral de glucosa con 100 gramos y vean los valores. Basal 95, a la hora 190, a las 2 horas 165, a las 3 horas 145. Y si se dan cuenta, son valores de glucosa con 75 gramos que están ligeramente por debajo de los que, con los que normalmente hacemos el diagnóstico de diabetes. Entonces, y acá viene un cambio que viene en esta diapositiva. Basta que una de estas glucosas se encuentre por encima de cualquiera de estos valores, ya decimos diabetes gestacional. Basta que una, con el test de 50 gramos, una. ¿De acuerdo? En otras palabras, recuerden este término: glucosa en ayunas entre 100 y 125 en 2 ocasiones para decir si una chica tiene diabetes, pero intolerancia a la glucosa. Ya, ese criterio en este punto no se aplica, porque yo tengo un punto de corte que es menor. En otras palabras, las pruebas para hacer diagnóstico de diabetes gestacional tienen un punto de corte más bajo porque buscan más sensibilidad. Hay que encontrar pronto a las chicas que tienen diabetes gestacional para poder empezar un tratamiento que es bastante simple. Ahora, ¿por qué necesitamos buscar diabetes gestacional? Porque esta se complica. La diabetes se complica. ¿Y cómo se complica? La mamá se complica el bebé. ¿Cómo se complica la mamá? Durante el embarazo, eso es a corto plazo, las mamás que hacen diabetes gestacional tienen más riesgo de hacer preeclampsia, tienen más riesgo de que ese parto acabe en cesárea, y no solo por feto macrosómico, que es lo más característico, pero no necesariamente es lo más común. Pueden hacer también cetoacidosis diabética durante el embarazo, sí, si es que no se les detecta a tiempo, aunque eso es un poco raro. Pero a largo plazo son quizás las complicaciones que más nos deben interesar. Por ejemplo, a largo plazo, que una mujer tenga diabetes gestacional. A ver, ¿qué cosa ocurre con la diabetes gestacional? Cuando todo ocurre por factores placentarios, ahora les voy a explicar cómo. Cuando la placenta se retira de la mamá durante el alumbramiento, todos estos factores hormonales placentarios que han desencadenado esa diabetes gestacional desaparecen. Entonces, normalmente la glucosa regresa a lo normal
aunque hay mamás que persisten con glucosas altas, habiéndose diagnosticado de diabetes gestacional una vez que termina de salir la placenta. Persiste la glucosa alta y esa es una diabetes persistente, diabetes tipo 2. Pero lo que habitualmente ocurre es que cuando sale la placenta, las glucosas se normalizan, todo se normaliza. Pasa un tiempo y la mujer se encuentra expuesta a estos factores de riesgo, que son a estas complicaciones, que son las mismas complicaciones que tiene una persona con diabetes. Desarrollar diabetes tipo 2 a la larga, desarrollar hipertensión y enfermedad cardiovascular, dislipidemias, infecciones urinarias recidivantes por la hiperglicemia y, por supuesto, desarrollar diabetes gestacional en otros embarazos posteriores con la preeclampsia que eso lleva y otras complicaciones más de la diabetes per se, como son infarto de miocardio, infarto cerebral, síndrome de ovario poliquístico, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre digo en otras palabras, si se dan cuenta, como que la diabetes gestacional, aquella que se diagnosticó después de la semana 24, como que fuera una diabetes incipiente, una diabetes tipo 2, a esa diabetes se parece. Es una diabetes incipiente, de hecho es una diabetes tipo 2 bastante, bastante incipiente, que se está desarrollando por culpa de algunas hormonas placentarias que se empiezan a desarrollar. El feto se complica y esto es quizás lo más importante. ¿Cuáles son las complicaciones fetales? Puede haber, escuchen bien esto, este, parto prematuro, hay más riesgo de abortos, hay posibilidades de que haya mayor mortalidad perinatal, mayor mortalidad neonatal, y una de las complicaciones más conocidas, la que tiene una fisiopatología más conocida es la macrosomía fetal. ¿Qué significa macrosomía? Es un feto que crece mucho. Lo que sucede es que durante el embarazo en una mujer que tiene diabetes gestacional, la glucosa pasa normal a la placenta, la insulina no pasa a la placenta. El bebé se expone a cantidades elevadas de glucosa, entonces el propio bebé empieza a botar su propia insulina para mantener su glucosa normal. Y en ese plan de mantener su glucosa normal, lo que ocurre es que el bebé empieza a crecer. Recuerda que es una hormona anabólica. El bebé empieza a crecer. Entonces puede llegar a pesar, y esta es la definición de macrosomía fetal, más de 4 kilos al nacer. Más de 4 kilos al nacer. Al nacer con más de 4 kilos, el parto automáticamente se complica. Habitualmente no va a ser un parto por vía vaginal porque la cabeza creció mucho, el bebito está muy grande como para salir por canal vaginal. Va a requerir habitualmente cesárea. Chicos deben saber que la cesárea, comparada con un parto normal, es un parto más complejo, es un parto no fisiológico. Y puede aparecer esta complicación que es bastante peligrosa, que se llama distocia de hombro. ¿Qué significa distocia de hombro? Cuando un bebito va a salir del vientre materno, lo más grande que tiene es la cabeza. Entonces, si está siempre con la cabecita apuntando hacia el canal vaginal, sale la cabeza y como la cabeza es la porción más grande del cuerpo, el resto del cuerpo sale normal, sale fácil. Pero cuando hay macrosomía fetal, el resto del cuerpo también ha crecido bastante. Entonces, los hombros se convierten en acá los hombros se convierten en una barrera para que el bebé pueda salir. Los hombros, el diámetro biacromial, es más grande que el diámetro biparietal, que es el diámetro con el que se mide la cabeza. Estoy hablando del diámetro biacromial de los hombros comparado con el diámetro biparietal, que es el de la cabeza. Este es el diámetro biparietal, de un parietal al otro, que no debe exceder 9,5 o 10 centímetros. Pero cuando eres macrosómico, tu diámetro biacromial de un acromion al otro excede estos 10 milímetros, sale la cabeza y como ven en este gráfico, los hombros se estancan, no sale. A eso se llama distocia de hombro, por eso se prefiere la cesárea. Si en un parto vaginal te encuentras con esta emergencia obstétrica, literalmente tú tienes el cuello uterino bordeando el cuello del bebé y el bebito se puede asfixiar. Hay que sacarlo pronto, a veces con corte del mismo cuello uterino y una serie de procedimientos obstétricos que eso más van a aprender cuando hagan ginecología. Entonces, vean cuál es una de las principales complicaciones que se puede asociar. No es la única, de hecho no es la más frecuente. Piensa que hay prematurez,
Piensen en bajo peso al nacer y por supuesto hay otros riesgos de levito a largo plazo, como que te haga diabetes a largo plazo, hipertensión a largo plazo, obesidad a largo plazo, y cuando digo largo plazo me refiero pasado los 2 años. Si nace prematuro hay más riesgo de mortalidad perinatal, claro que sí, ya. ¿Han visto las complicaciones? Acá hay una gráfica que no la estoy viendo. No la estoy viendo. ¿Dónde está esta gráfica? A ver, acá no la he visto. A ver, eso me parece raro. Yo juraba que estaba por acá. A ver, hay una serie de hormonas que son, pero estoy avanzando acá. Ya. Hay una serie de hormonas, antes de pasar al tratamiento, que se producen en la placenta y son diabetogénicas. Durante el primer trimestre del embarazo, más bien las glucosas tienden a bajar en el primer trimestre y la insulinemia materna tiende a bajar en el primer trimestre. De hecho, en el primer trimestre también hay náuseas, hay vómitos, entonces es frecuente que esta mujer baje de peso en el primer trimestre. A partir del segundo y sobre todo a partir del tercer trimestre, hay una hormona que se secreta que se llama, en la semana 24, la lactógeno placentaria. Ese es el nombre, lactógeno placentario. Esa hormona, cuando se libera, es una hormona diabetógena, es una hormona que genera más resistencia a la insulina. Las mamás cuando entran al embarazo y ya tienen factores de riesgo para hacer diabetes, cualquier mamá, por ejemplo, ya tienen la resistencia a la insulina ahí instalada, pero con una glucosa normal debido a que su célula beta está respondiendo a esa resistencia a la insulina. Pero viene el embarazo con este juego hormonal principalmente catalizado por la lactógeno placentaria, que hace que esta célula beta que estaba entrando con las justas, manteniendo la glucosa normal en el embarazo, se ve sobrepasado por un- una serie, perdón, de hormonas contrarreguladoras, siendo lo más importante la lactógeno placentaria. Por ese motivo, cuando una mujer entra al embarazo con glucosa alta, se supone que ya hay una falla de la célula beta y por eso permite una glucosa alta en ese embarazo. Pero cuando una mujer entra al embarazo con glucosa normal, o sea, no tiene diabetes, el hecho que salga la lactógeno placentaria y otras hormonas más, por ejemplo, este, la la famosa hormona de crecimiento placentaria, la somatotropina coriónica humana. También esa hormona puede salir, elevar la glicemia, y si la célula beta no puede porque ya se encuentra con un daño previo, aparece la diabetes gestacional. Por ese motivo es que la cetoacidosis diabética como complicación de la diabetes gestacional es mucho más raro, mucho más raro. Ya. Entonces, una vez que tengo a la mujer identificada como persona con diabetes gestacional, el siguiente paso tiene que ser el tratamiento, que es algo muy sencillo, que es algo muy sencillo. Estos son, y vean bien, los objetivos terapéuticos. A estas glucosas tenemos que llegar. Son glucosas más bajas que las glucosas a las que estamos obligados a llegar en un paciente con diabetes cotidiana. Entonces, como no queremos, si se dan cuenta, son glucosas más bajas, no queremos que la glucosa suba más, entonces estos se convierten en los objetivos terapéuticos. Ya. ¿Cómo logro? Paso número uno, hay que evitar que la mujer gane mucho peso durante el embarazo. ¿Y cómo logro que la mujer no gane mucho peso en el embarazo? Tiene que entrar a la dieta. Y la dieta es déficit calórico, que debería empezar en la semana 24, ¿no es cierto? O unas semanas antes, es que es una mujer que no tiene factores de riesgo. Tiene que empezar un déficit calórico. En el embarazo no se deben, no debería una mujer ganar peso más allá de 8 o 10 kilos. Recuerden que 3 kilos son el bebé, 1 kilo es la placenta, un kilo, perdón, es el líquido amniótico, ahí nomás llevan 5. El aumento del volumen sanguíneo y otros tejidos ya no debe tener más de 6, 7 kilos de ganancia de peso. Pasa de 10 kilos de ganancia de peso y es muy peligroso porque puedes hacer diabetes gestacional. Recuerda eso. Entonces, el plan de dieta está destinado a un aporte calórico, un aporte proteico, pero vean el aporte calórico que es pequeño. Es pequeño. Hay que hacer una restricción calórica y, por supuesto, aumentar la actividad física para aumentar la sensibilidad de la insulina. Ese es paso número uno. Una vez que logramos que la paciente pueda seguir este tratamiento, hay que hacer controles de glicemia a la semana, porque no tenemos mucho tiempo, y hay que lograr estos valores, los que ven ahí. Si con la dieta y con la actividad física que todo supervisado, esta es la parte más complicada, que la paciente la vaya a cumplir,
viene el tratamiento farmacológico. Y en el tratamiento farmacológico, anoten, el primer tratamiento farmacológico se llama insulina. Es lo primerito que deberíamos usar de acuerdo a todas las guías, a ustedes que les gustan mucho las guías. ¿Qué insulina? Se puede usar la NPH, se puede usar la insulina R y las otras insulinas que han sido aprobadas para el uso en diabetes gestacional son la insulina Levemir, de la cual les hablé la vez pasada, y la insulina, ¿cómo se llama? Asparta, una basal y una ultra rápida. Las otras insulinas seguramente funcionan, pero todavía no han sido aprobadas para mujeres embarazadas. Entonces todavía no se las debería usar. El esquema es el mismo esquema de insulinización que tenemos en los pacientes que no tienen gestación. O sea, se empieza con una dosis pequeña y luego voy poco a poco subiendo la dosis de acuerdo a la respuesta, pero mientras en una persona que no está embarazada, yo puedo hacer los controles después de, no sé, un mes, de repente, 4 semanas, 3 semanas, acá tengo que hacerla por lo menos en 7 semanas. Recuerden que no tenemos tiempo y vamos aumentando la dosis y no se consiguen los objetivos. ¿Cuál es la insulina que yo debería empezar a usar? Siempre una basal, o sea, NPH o Levemir. Y si con esas dos glucosas logro glucosa normal, pero no logro una glucosa postprandial normal, acá tienen los rangos del postprandial. Mira que a la hora tiene que ser 140. Mira que a las 2 horas 120. Esto es lo que tengo que lograr. Si no logro esto en la siguiente semana, el siguiente plan va a ser ir aumentando la dosis de la insulina o ir ajustando la dieta y los ejercicios. Y si logro glucosa normal en ayunas, pero no logro glucosa postprandial normal, tendré que usar una insulina postprandial. Vean lo que les digo. Ya, eso es lo que está, y siempre empieza con una dosis pequeña, 10 unidades, por ejemplo, 8 unidades, por ejemplo. Si se han dado cuenta, muy pocas veces hemos llegado a usar una insulina ultra rápida en una mujer gestante, porque habitualmente las agarramos o las deberíamos eh, tratar a tiempo para que no haga falta tanta dosis de insulina. Pero vean esta segunda parte que es bien interesante. Hay muchos medicamentos que se han utilizado para tratamiento de diabetes gestacional. Metformina y glibenclamida están en muchos protocolos, pero no existe ninguna institución académica, por ejemplo, la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia o la Asociación Americana de Diabetes, qué sé yo, que incluyen estos fármacos dentro de su recomendación. Pero al mismo tiempo hay un montón de estudios que revelan seguridad y eficacia de estos dos medicamentos y en ese orden otra vez. Metformina y glibenclamida. Sí funcionan. De hecho, yo diría que estamos ya prontos a ver que ya en metformina por lo menos ya va a entrar como un tratamiento ya de primera línea también en chicas con diabetes gestacional. También. Lo bueno de estos dos medicamentos es que en el caso de la insulina no cruza la placenta, entonces ofrece una seguridad para el bebé, pero en el caso de los fármacos orales, estos sí pueden atravesar la placenta y sobre todo la glibenclamida va a significar una agresión a esa célula beta fetal que está empezando a crecer. Por eso glibenclamida, si bien es cierto, ha demostrado eficacia, la seguridad, al menos teóricamente, hace que sea un medicamento todavía en segunda línea. Pero con metformina hay bastante evidencia. La pregunta es esta, si me han entendido acá. Si un niño, a ver, voy a hacerles una serie de preguntas y van a decir si han entendido. Eso es lo que quiero saber si han entendido. Chicos, ¿están ahí o ya se fueron? Esto ya se fueron, ya. Sí estamos, doctor. Mentirosa. A ver, esta acá no. Ya. Una mamá puede hacer hipoglicemia con dieta y ejercicios, no. Con metformina, no. Con glibenclamida, sí. Una mamá puede hacer hipoglicemia con insulina, sí. Obviamente va a depender de la dosis. ¿Cómo se trata? Ustedes ya la conocen. Mi pregunta es, ¿cuándo creen que el bebé puede hacer hipoglicemia? El bebé, ¿cuándo creen que el bebé puede hacer hipoglicemia? ¿Cuándo? ¿En qué momento? ¿En qué circunstancia? ¿Alguien se atreve a darme una teoría? Nadie, por supuesto. Imagina esto. Eh,
¿Qué se busca en el parto en las mujeres que están con diabetes gestacional? Al parto, sea por cesáreo, sea parto vaginal o sea parto eutóxico, la mamá tiene que llegar con glucosa normal. ¿Y cuál es la glucosa normal? Esta que acaban de ver acá. Estas, estoy medio resfriado, chicos, así que estas glucosas. ¿Eh? A esto tiene que llegar la mamá. Y recuerden que el parto es un estrés para el papá, para el ginecólogo, pero principalmente para la mamá y sobre todo para el bebé. Entonces, durante ese estrés se busca, a pesar del estrés, que la mamá tenga glucosas normales durante el parto. ¿Qué pasa si la mamá, y esto a veces ocurre, como no va a comer durante el parto, entonces no le ponen la insulina? La glucosa se empieza a elevar durante el parto. Con el estrés del parto más, esa glucosa se va a elevar más todavía. ¿Qué tal si la mamá da a luz o empieza el trabajo de parto con una glucosa de 200? ¿Qué pasará con el bebé? ¿Sabe qué puede pasar? El bebé se expone a cantidades altas de glucosa y empieza a botar su propia insulina. Termina el parto, clampas el cordón umbilical y el niño sigue con mucha glucosa todavía en su cuerpo y con su propia insulina. Y como el bebito no va a comer inmediatamente después de nacer, ¿qué pasará con la glucosa del bebé? Empieza a bajar y el niño puede hacer hipoglicemia en el posparto. ¿Y a qué se debe esa hipoglicemia? A la hiperglicemia materna durante el parto, durante el parto. Entonces, cuando una mamá está dando a luz a su bebé, está en pleno trabajo de parto, hay que lograr glucosa normal. Y si por A o B no puedes lograr glucosa normal en el trabajo de parto, sale el bebé, ese bebé tiene riesgo de hacer hipoglicemia y debería ya estar consumiendo algo azucarado, la leche materna, por ejemplo, para evitar que esa hipoglicemia se presente. Esa es una complicación. Entonces, el bebito puede hacer macrosomía, sí, ¿por qué? Porque aumenta su propia insulinemia por la hiperglicemia materna. El bebé puede hacer hipoglicemia neonatal, sí, por su propia insulinemia, que empieza a hacer bajar muy rápido la hiperglicemia que vino de la mamá. Ya, chicos. Estoy medio resfriado. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Digo yo, si en clases presenciales ustedes no preguntan, en esta clase es peor. Ya chicos, ya que no hay preguntas y seguramente quieren disfrutar vuestro sábado, el examen empieza a las 6 de la tarde. ¿Qué fue del cambio de clase, Wendy? ¿Tienes alguna noticia? Doctor, no, lo presenté el documento también al decanato y me dijeron que me van a dar una respuesta el lunes, pero lo más probable es que no nos den el cambio. O sea, ¿vamos a seguir en asfixia en Coyana? Sí, doctor, es que sería que usted vaya a conversar, porque a mí no me hacen caso, porque cuando hablo con la señorita Kelly o con Marcela me dicen, eso se hace al inicio de semestre. Le dije que al inicio de semestre hemos presentado varias solicitudes Ajá, y que no nos han hecho caso y que es reiterativa la molestia y todo ello. Y la última vez, como le mandé a su WhatsApp, ajá. presenté al decanato y recién nos van a dar la respuesta, pero no creo, doctor, no, Bueno, no nos permite. vengan con mascarilla, chicos. Vengan con respiradores, no sé. Vengan perfumados. El examen va a tener 20 preguntas. Van a ser 40 minutos de examen. Van a empezar igual que el otro grupo, van a dar a la misma hora que el otro grupo, las mismas preguntas que el otro grupo. Y si estudian bien, yo confío en que van a haber varios 20. Recuerden la frase de la clase, recuerden la frase del curso. Esto es sentido común. Obviamente hay conceptos que tienen que saber, pero esto es sentido común. Son muy pocos datos que tienen que memorizar. Lo demás tiene que ser raciocinio. Ya, muchachos, los dejo, estoy medio resfriado, así que me voy a ver al médico. Dime, Cristian. Doctor, una consulta. En el caso de la glibenclamida, al usarlo en el embarazo, ¿no podría también generar el efecto de la macrosomía fetal? Que, claro, porque
glibenclamida puede pasar, ¿ves? Ya estás empezando a razonar. Puede pasar la placenta y puede estimular este, a la célula beta fetal. Claro, claro que sí. El detalle es que y recuerda que la cantidad de glibenclamida que necesitas para estimular la célula beta puede ser pequeña. Justamente ese es uno de los detalles por los cuales glibenclamida todavía, a pesar de su costo, no aparece como una muy buena opción. Pero, ojo, eso es teóricamente, pero hay muchas mamás que están usando glibenclamida, yo les he visto, y tienen partos aparentemente normales. Lo que hay que evitar es que la mamá, olvidaba, me has hecho acordar. Lo que hay que evitar es que esa glucosa se eleve demasiado, porque van a haber complicaciones posteriores. Pregunta para todos, para irnos. ¿Cuál será más peligrosa, la diabetes gestacional o la diabetes pregestacional? Raciocinio. A ver, 10 segundos. ¿Cuál será más peligrosa para el bebé? ¿La diabetes gestacional o la diabetes pregestacional, que ya es una mamá que tiene glucosas altas en el primer trimestre? ¿Cuál de las dos? ¿Qué creen? A ver, Wendy, Doctor, yo pienso que la pregestacional, ¿por qué? porque, bueno, porque primero la gestacional es transitoria y la pregestacional ya está, la formación del feto ya está haciendo con glucosas altas, sostenidas. La hiperglicemia de la diabetes pregestacional interfiere con la embriogénesis. Entonces, es teratogénica, la diabetes pregestacional lleva mayores complicaciones a nivel del tubo neural, a nivel de formación de epicardio, a nivel de formación de corazón, a nivel de formación de encéfalo. Por ese motivo, una paciente con diabetes pregestacional tiene más riesgos para el bebé que una paciente con diabetes gestacional. Me refiero a riesgos en el embarazo per se. Ojo, ojo con ese detalle. Y un dato adicional. Antes este tema de la diabetes pregestacional sonaba como algo raro que no se va a ver porque la diabetes aparece en personas mayores, pasados los 50, y las personas que son más de 40, 50 ya no se embarazan, bla, bla, bla. Ahora tenemos cada vez chicas con diabetes más jóvenes y tengo muchas pacientes con diabetes jóvenes y que se están embarazando. O sea, diabetes pregestacional y en ellas hay que tener mucho, mucho cuidado con esa glucosa durante el primer trimestre sobre todo. ¿Alguna pregunta? Yanela, cuéntame. Pero buenas noches. Una consulta. En el caso de la diabetes pregestacional, si la paciente está controlando de cierta forma su diabetes con un tratamiento bioral, cuando se embarace cambiamos a insulina. Ya, esa es una buena pregunta. Si se está controlando y se embaraza, por ejemplo, depende. Si se está controlando solo con metformina, yo la dejo. Yo la dejo. La metformina no es teratogénica. Yo la dejo. Pero, como les cuento, no tiene aprobación de ninguna institución académica todavía. Yo la dejaría. Ahora, si nos seguimos por la guía, la mujer se embaraza y automáticamente debería pasar insulina. ¿Recuerdan las indicaciones eh, cuando yo les preguntaba cuándo tenemos que usar insulina a una mujer que se embaraza? Ya. Lo lógico es dejar la medicación y que la paciente se controle con dieta y ejercicio. Si no se controla con dieta y ejercicio, debería pasar a insulina, que es el tratamiento, digamos, más, ¿cómo les puedo decir? Eh, Teóricamente el menos riesgoso. Pero acá viene la respuesta a la pregunta de Yanela. Si tengo las glucosas que se mantienen estables y normales durante el embarazo, a pesar de haber suspendido la medicación, yo la dejo sin medicación, que siga con dieta y ejercicio. Hay que lograr el objetivo, no importa cómo. ¿Me entendiste, Yanela? Sí, doctor, gracias. ¿Otra pregunta? ¿Otra pregunta? Ya, chicos, quiera Dios que siga con mi nariz tapada y resfriado el día del examen, porque así no voy a oler lo que ustedes van a oler. Vengan perfumados, pónganle perfume a vuestras mascarillas,
para poderla pasar bien. Es insalubre ese lugar, caramba, qué pena. Listo, chicos. Hasta el día martes estudien. Yo espero varios 20, pero no se confíen. No va a ser un examen fácil, pero tampoco va a ser un examen del otro mundo. Es un examen que un estudiante que ha estudiado lo debe resolver. Ya, muchachos, hasta el martes. Con el grupo hasta el lunes. Gracias, doctor.